Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Voy pisando, las hojas ya no son del otoño, son del invierno. Son exactamente las 7:02 de la tarde. Y ustedes saben que una vez por semana me gusta cruzar desde el jardín al patio de la escuela. Me gusta hablar de educación, pero con los protagonistas de la educación, con los profesores de Chile. Hoy día tenemos una sorpresa muy especial en nuestro patio de la escuela. Ahí escuchan ya el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vitalidad de la escuela. Y cada vez que entro en la escuela chilena es inevitable que me encuentre con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Qué potentes palabras de Gabriela Mistral, ¿no? Siempre que las escucho de nuevo vuelvo a sentir su tremenda actualidad, casi como un imperativo que viene desde el pasado. Todo lo de Gabriela Mistral siendo tan, entre comillas, antiguo, es tan actual. ¿Qué diría Gabriela Mistral hoy si se despertara en el Chile de hoy de lo que está pasando en educación hoy en Chile o de lo que está pasando en educación hoy en el mundo? Sería interesante saber qué piensa ella, nuestra gran pensadora de la educación y poeta de la educación, porque hizo poesía con la educación. Hoy día vamos a conversar de educación, como siempre lo hacemos en este espacio. Y vamos a hablar con la persona que tiene la enorme y maravillosa responsabilidad de dirigir los destinos de la educación chilena desde ese ministerio grande que uno se lo imagina como una gran máquina, ¿no? Con muchos pisos, con muchas oficinas, con muchos funcionarios. El Ministerio de Educación de Chile. Caramba, que hay historia en ese Ministerio de Educación, de quienes se han sentado en ese sillón del Ministro de Educación. Entre otros, pienso así al voleo en el expresidente Ricardo Lagos. Antes de ser presidente fue ministro de Educación. Pero sería interesante ver la lista de los ministros de Educación hacia atrás. Bueno, hoy día tenemos una mujer que ha asumido este alto cargo. Es ministra flamante, ministra de Educación, lleva pocos meses en la tarea. Se la ve sonriente, estoy sentado con ella aquí en el patio de la escuela. Se la ve sonriente, todavía dirán algunos, no hay que ser pájaro de mal agüero para nada. Las aguas se ven bastante más tranquilas que otras veces. María Paz Arzola, ministra de Educación en el patio de la escuela. Ministra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Gracias a ti, Cristian. Mucho gusto estar acá. Bueno, el gusto es mío de poder conversar contigo. Hay tanto tema, tantas cosas que conversar. Vamos a brevemente hacer una pequeña historia. Tú me vas a ir corrigiendo si me equivoco en los datos. Tú eres, te puedo tutear, ¿no es cierto? Por supuesto. Eres ministra, te voy a tutear, pero con todo el respeto, obviamente, sí, que uno debe tener por una autoridad. Ingeniera comercial, magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica, un magíster, esto es interesante, en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Allí hay un cierto interés humanista, lo vamos a conversar después. 15 años en Libertad y Desarrollo. Coordinaste programas sociales y te especializaste en educación, protección social y políticas públicas. Y has participado en numerosas instancias que tienen que ver con lo público. No es la primera vez que te acercas o te asomas a lo público. La Comisión Todos al Aula, el Consejo Evaluador del SLEP, de la educación pública. De la educación pública, es muy importante. Y durante muchos años tú observaste,
estudiaste y también criticaste políticas educacionales desde un centro de estudios. Pero hoy debes administrar dicho sistema que tú estudiabas y mirabas desde afuera. Vas a tener que negociar con actores que a lo mejor no comparten tus ideas y responder por los resultados concretos de tu gestión. A ver, lo primero, una ingeniera comercial que se interesa en la educación y que se dedica a la educación. ¿Cómo se da eso? Cuéntanos un poco tu historia, María Paz. A ver, yo creo que fue en la universidad, precisamente estudiando economía, en mis primeros años de ingeniería comercial, donde surgió mi interés por el servicio público y más ya en los últimos años, ya en los cursos de economía propiamente tal, por la educación específicamente. Mira, este año tuve la oportunidad el privilegio de abrir, digamos, el año académico en la Universidad Católica. Entonces, preparar esas palabras me hicieron recordar mi trayectoria en la universidad y cómo relacionar eso en el fondo con mi interés por el servicio público. Obviamente que esa fue una etapa que me hizo un poco construir quién soy y estar acá también. Y me acuerdo en mi primer año de introducción a la economía, un gran profesor que tuve y que nos explicaba cómo la eficiencia económica no es incompatible con la solidaridad y cómo el mercado no es incompatible con la solidaridad. Y ahí fue cuando el primer interés que me surge de cómo la racionalidad económica, en definitiva, puede contribuir con construir, por ejemplo, un país mejor o con cumplir objetivos sociales. Después en adelante, también con buenos profesores, fui apreciando también lo que era la docencia. Me interesó ser ayudante en los primeros años de la universidad, apenas pude. Y de hecho hice clases mucho tiempo en la universidad mientras trabajaba en Libertad de Desarrollo. Hice clases como 8 años en la universidad. Y la verdad es que eso en el fondo te entrega también una herramienta que es fundamental para justamente, digamos, asumir la responsabilidad que me toca hoy día, que es encabezar el Ministerio de Educación. María Paz, tú tuviste 15 años en Libertad de Desarrollo en un centro de estudios para analizar, estudiar la situación de la educación chilena. Yo sé que es difícil hacer diagnósticos tan en globo, tan generales. Lo que te quiero pedir es como una simplificación de temas que son mucho más complejos. Pero si tú tuvieras que hacer un diagnóstico de lo que ha pasado con la educación chilena en los últimos 10, 15 años, ¿cuáles para ti son los elementos más importantes o serían los elementos más importantes de ese diagnóstico de lo que ha pasado con la educación chilena en los 15 años? ¿Qué era lo que tú hablabas cuando, digamos, escribías, producías paper, investigabas, etcétera, y mirabas desde afuera el Ministerio de Educación? Eso. Bueno, yo creo que lo primero es que la experiencia desde un centro de estudios como Libertad de Desarrollo es muy valiosa para desempeñar el rol en el que estoy hoy día. Tener esa mirada desde afuera que combina lo que es el análisis teórico o académico, conceptual, con la relación práctica, con quienes están, digamos, siendo protagonistas de esas políticas públicas que se están diseñando, es algo que hoy día, por supuesto que es una experiencia que me sirve mucho para la responsabilidad que estoy teniendo hoy día. Y lo que yo de alguna manera vi en todo este tiempo, que seguí reformas, que evalué reformas, creo que se refrendan hoy día en mi experiencia en el Ministerio de Educación y en el contacto también con los establecimientos educativos y con los educadores, en definitiva, y que es que en la última década ha habido una tendencia a en general sobrecargar al sistema educativo y a los educadores, a los docentes, a los directores, a los asistentes de la educación, con exigencias que exceden lo que es, en definitiva, el rol del educador. ¿Por qué? Porque los niños están mucho tiempo en las escuelas, por lo tanto es muy fácil responsabilizar a la escuela de lo que se ve ahí. Pero si las escuelas no cuentan con el apoyo del Estado, con el apoyo de las familias, con el respaldo explícito de la sociedad para que puedan cumplir su rol, que es educar, el resultado de eso es una sobrecarga que los desvía de su foco, que es el aprendizaje, que es educar a los niños, que es su formación. Y además, todo esto en un contexto en que ha habido una tendencia hacia la desconfianza en el rol que ellos cumplen. Y esa desconfianza, de alguna manera, se manifiesta muy bien hoy día en de nuevo, una tendencia a sobreregular, a llenar a los educadores, a los colegios de protocolos de acción, que de alguna manera lo que han hecho es
¿Por qué surgen los protocolos? ¿Por qué surgen todas las regulaciones y las normas de acción? Porque quieren entregar certezas. Pero quieren entregar certezas sobre la educación, que es un proceso que naturalmente de origen es incierto. Y entonces a lo que se ha llevado es a entregar demasiadas, digamos, expectativas en lo que pueden hacer las escuelas sin el respaldo necesario y en un contexto de desconfianza que ha llevado a que los directores escolares tengan que dejar de lado su criterio para cumplir un protocolo que se ha transformado en un fin en sí mismo más que en un medio para educar. ¿Hay un consenso sobre este diagnóstico que tú estás diciendo en los distintos sectores o es una mirada de un sector político, por decirlo así? Este punto específico. Yo creo que en el mundo educativo hay un gran consenso y de hecho me ha pasado que esto yo lo veo con mucha claridad en el mundo escolar, pero incluso en el mundo de la educación superior, la verdad es que hay coincidencia con esto, de que en general al sistema educativo hoy día se le exige mucho más de lo que puede dar, sin un respaldo explícito de la sociedad, de la familia, y por lo tanto tenemos que de alguna manera repensar y volver a poner el foco en cuál es realmente el rol de la escuela. Y el rol de la escuela es educar, es formar a los niños, pero no es hacerse cargo de todos los problemas sociales que muchas veces ahí se manifiestan. ¿Cómo se hace para, recuperar la confianza en los profesores? Sí. ¿Y cómo se hace para quitarles esta sobrecarga burocrática, protocolar, etcétera, que asfixia a los profesores? Yo tengo que conversar, en este espacio vengo conversando hace muchos años con muchos profesores a lo largo de todo Chile, y el diagnóstico es el mismo que estás diciendo tú. Poco tiempo para preparar las clases, poco tiempo para perfeccionarse, poco tiempo para hacer la tarea esencial que es prepararse para educar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se hace y qué modelos podría uno mirar afuera, o quizás en la misma historia de Chile, no sé, que uno pudiera usar como referente? ¿Y qué piensas hacer tú o qué crees que pudieras hacer durante tu gestión de ministra? Mira, yo creo que lo primero es irse hacia atrás y pensar por qué hemos llegado a esto, en el fondo, qué es lo que hay detrás ¿por de qué esto? hemos ¿Por qué hemos claro, llegado claro. a esto? Entonces ahí, y porque por supuesto que esto surge de la intención de resolver problemas que son legítimos, ¿ya? Y que es en general dar certezas, ¿ya? Dar certezas de frente a la ocurrencia de problemas, de conflictos que se dan en la escuela, en el espacio educativo, pero a los cuales hay que reconocer que no es posible anticipar 100% lo que va a pasar, porque las personas somos impredecibles, o sea, el ser humano no es una máquina. Entonces, lo primero es restablecer la confianza y respaldar. O sea, nosotros respaldamos la labor de los profesores, de los directores, de los asistentes de la educación, de quienes están a cargo de los niños. Y eso es muy potente desde el discurso, porque en general, cuando uno está, no sé, en el Congreso o se discute tiende a haber mucha desconfianza. Entonces hay que empezar a diluir esa desconfianza y otorgar un respaldo explícito a quienes se están educando, porque educar es una labor muy valiente, imagínate. Asumir la responsabilidad por otra persona que se está formando. Entonces, nuestro respeto y nuestro respaldo a quienes optan por educar. Eso es lo primero. Yo he escuchado de los mismos colegas mayores que cuentan que, hay escasez de profesores, ¿no es cierto? En algunas disciplinas es una escasez que puede volverse dramática en algún momento, se está volviendo dramática en algunos lugares del país, que mucha gente joven que optó por la educación rápidamente deserta, por lo mismo que tú estás diciendo, porque se encuentra con la excesiva burocracia, la carga burocrática, también con problemas de violencia, de convivencia escolar interna, hay un estrés, una situación de estrés laboral, y empiezan a desertar estos jóvenes que habían optado por la educación, lo que me parece dramático. No sé si ustedes lo ven, qué cifra hay sobre eso. Y me imagino que hay que tomar medidas rápidas, no, porque perder un profesor no es menor. No es menor, por supuesto. Y yo creo que al final está todo relacionado, porque cuando tú estás desautorizado en la sala de clases, cuando tú no tienes un respaldo explícito para tu labor de educar, no tienes necesariamente el compromiso y el apoyo de la familia. O sea, al niño se le dice una cosa en la casa y se le dice otra cosa en la escuela, que es, por supuesto, lo peor que se le puede hacer a un niño, esa contradicción. Entonces, ese respaldo pasa justamente por darles la responsabilidad, darles el respaldo, pero el respaldo va de la mano de responsabilidades. Y acá, esto parece un eslogan, pero es algo que a nosotros nos motiva en el fondo, desde que llegamos a encabezar el Ministerio de Educación, que es poner al Ministerio al servicio de la educación y de los aprendizajes. De nuevo, yo sé que parece un eslogan, pero no lo es, porque ¿qué es estar al servicio? Uno es facilitar la labor de los educadores
Y 2, apoyar especialmente ahí donde más se requiera. ¿Cómo se facilita? Reduciendo la sobrecarga administrativa. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién Mira, asume esa sobrecarga administrativa? Básicamente estamos ahí actuando como, en grandes rasgos, 2 dimensiones. Uno, nos hemos reunido con directores escolares, hemos hecho una serie de encuentros a lo largo de todo Chile. Yo te voy a decir los números porque me tiene muy orgullosa el alcance que ha tenido este trabajo. En los encuentros nacionales en todas las regiones del país reunimos a 1.700 directores de colegios y también de jardines. Y también hicimos una encuesta solo para directores que recibimos respuestas de más de 5.700. Entonces, si uno suma todo eso, llegamos como a cerca de la mitad de los directores del país, ¿ya? Y de ahí hicimos un diagnóstico, convocamos a un grupo de 25 directores representativos de distintas realidades para que ellos nos ayuden a hacer una hoja de ruta, ¿ya? Y muchas de las cosas que han salido ahí, de alguna manera ratifican el diagnóstico que nosotros teníamos, pero también nos están entregando nuevos insumos para poder avanzar con acciones concretas que permitan fortalecer la labor directiva. Los directores son los líderes pedagógicos de sus establecimientos. Ellos están cargados de labor administrativa, obviamente que su labor pedagógica queda en segundo lugar. Y además, y también pensar medidas de mediano plazo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en todo lo que tiene que ver desde el Ministerio de Educación con facilitar los espacios de, por ejemplo, toda la labor que hace la Superintendencia de Educación en la verificación de evidencias, de protocolos, también cambiando de foco y que la labor de la Superintendencia no esté enfocada en lo punitivo, sino que en lo formativo. De revisar, por ejemplo, orientar a los establecimientos de cómo se cumple la normativa, pero no ir a sancionarlos directamente. Y hemos revisado también las normativas que existen hoy día, que los directores escolares tienen más de 2.000 obligaciones administrativas y por lo tanto buscar ahí qué está duplicado, dónde se puede reducir y pasa mucho también por las plataformas, los sistemas del ministerio, todas esas exigencias. Entonces estamos armando esa hoja de ruta. Lo de la superintendencia ya hemos hecho algunos avances, que he tenido la alegría de que hay directores escolares que me han dicho, como se nota acá un cambio y lo aprecian. Pero también tenemos que apoyar, porque en el fondo uno, efectivamente, facilitar la labor que ellos hacen, reducir la burocracia, trabajar con los directores, pero también está apoyar ahí donde faltan capacidades para, digamos, sostener la mejora en los aprendizajes. Y estamos avanzando en un plan que denominamos Chile Aprende y Avanza, que pone foco, aprendizajes fundamentales y desarrollo de una cultura educativa propicia y favorable para esos aprendizajes. Y la idea es que ahí, desde el Ministerio de Educación, la señal sea clara. Esto es lo que buscamos, no diluir objetivos, sino que aprendizaje, cultura educativa y que tanto la formación de los docentes como la entrega de material pedagógico, de las evaluaciones y todas las orientaciones desde el Ministerio vayan enfocadas hacia esos propósitos. Los profesores les ha tocado, yo soy profesor también, les ha tocado vivir reforma tras reforma. Cambian los gobiernos y viene una reforma o viene una contrarreforma. Y se va desarrollando como un cierto escepticismo. Los profesores tienen que sobrevivir, dicen que sí, se adaptan a la reforma, pero no sé si con mucha convicción cada vez y con un cierto escepticismo, ¿no es cierto? Porque siempre cada gobierno viene a hacer algo nuevo. Eso es lo primero que te quería comentar y lo podemos comentar. Lo segundo es que me ha llamado la atención, y lo hemos dicho en este espacio, que en los debates presidenciales prácticamente no se habló de educación. Es como si educación no estuviera en la prioridad o en el centro de la preocupación de los candidatos, incluido el candidato que hoy día es presidente de la República. Llama la atención aquello, ¿no? Es seguridad, economía, pero educación en el último lugar, casi no aparece en las conversaciones. Hay una columna, no sé si la leíste este domingo, de José Joaquín Brunner. Mira lo que dice, una afirmación bien fuerte. Coherente con sus principios y su programa, el gobierno del presidente Kast no tiene la educación entre sus prioridades en ninguno de sus niveles, ni en el discurso, ni en la acción gubernativa. Viene bastante más atrás que la reforma tributaria, las inversiones, la seguridad, la inmigración irregular, la permisología, la vivienda y la salud. En estos primeros meses de administración, el sector adquiere visibilidad casi exclusivamente como un capítulo de orden público y ahí habla de los hechos de violencia del colegio. ¿Qué te parece ese diagnóstico tan categórico de José Joaquín Brunner? ¿Qué logras ver en ese diagnóstico? A ver, quizás dos cosas. Lo primero es que algo sea prioritario no implica que tiene que estar en la primera línea de conflicto. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero?
que mientras quizás los medios destacaban muchos conflictos en torno, por ejemplo, a la mega reforma, nosotros estábamos en el Congreso avanzando con proyectos de ley con un amplio acuerdo, ¿ya? No solamente desde el oficialismo, sino que bancadas de otros partidos, y hemos ido avanzando, lo que demuestra que se está haciendo un trabajo, que estamos generando consenso y que no estamos llevando adelante medidas ni radicales ni que en el fondo generen una tensión, ¿ya? Yo creo que eso te habla de que efectivamente hay un diálogo y hay un consenso. Y lo segundo es que el objetivo de la educación, de sacar adelante la educación, no es contrario, sino que todo lo contrario, es justamente alineado al desarrollo del país, al desarrollo económico, a la seguridad, porque lo que está en la base del cumplimiento de esos objetivos justamente es una buena educación. O sea, si uno quiere que el país progrese, que haya desarrollo, eso no se logra sin educación. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Educación es perfectamente coherente con esa agenda, digamos, que quizás es más visible, explícitamente, pero que obviamente conlleva el fortalecimiento de la educación, y es ahí donde se inserta la agenda que nosotros estamos llevando a cabo, que es un poco lo que te decía antes, que el Ministerio de Educación está al servicio de la educación, de los aprendizajes, apoyar, facilitar, volver a confiar, respaldar, porque en el fondo, si es que pensamos que la educación, el impacto, digamos, de la educación es de largo plazo, justamente es en estas dimensiones que quizás hoy día están más puestas en el debate público, donde se debiera observar los efectos de la educación eventualmente. Son las 7:23 y estoy caminando en el patio de la escuela con María Paz Arzola, ministra de Educación. A ver, el mismo Brunner habla en esta columna que apareció el día domingo en el Mercurio, que ustedes en el gobierno están llevando adelante una contrarreforma en la medida de lo posible. O sea, él plantea que en 3 iniciativas, una que es la que se entregó, la que se ingresó esta semana al Senado, que recalendariza la instalación de los SLEP, ¿no es cierto?, y que atrasa o amplía los plazos de traspaso del LEP. Ya, esa es una. La segunda, la que reforma el sistema de admisión escolar, creando una vía de elección mutua mediante la cual los establecimientos sobredemandados podrán volver a seleccionar a sus alumnos. Eso lo podemos ver el criterio después. Y la tercera, la flexibilidad para abrir nuevos colegios particulares subvencionados. Ahora, él dice que esta contrarreforma nos devuelve al pasado y nos obliga a repetir el camino más transitado. ¿Qué piensas tú de esa afirmación de Brunner? Yo pienso que cada gobierno, obviamente, tiene las atribuciones, las facultades de poder mejorar aspectos vigentes de las distintas normativas, pero que eso no necesariamente implica que uno esté destruyendo todo lo que hay para tratar de volver atrás. O sea, es imposible volver atrás, partamos de esa base. El pasado ya pasó y todo lo que uno hace es, o al menos lo que nosotros hacemos es mirando hacia adelante. ¿Dónde sería imposible volver atrás, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de la educación pública. Hay una nueva institucionalidad que se está instalando. Si nosotros quisiésemos echar todo abajo, hubiésemos propuesto que la educación volviera atrás, que se le devolviera lo que hoy día está en los SLEP, que se devolviera a los municipios. ¿Qué es lo que nosotros, en cambio, hemos propuesto? Facilitar que en el proceso de transición hacia la nueva institucionalidad podamos estar seguros de que quien tenga los colegios en cada momento, quien esté a cargo de los colegios públicos en cada momento, sea el mejor sostenedor posible que garantice las mejores condiciones. Entonces, que la transición hacia los SLEP restantes, que todavía están por crearse, se produzca aplicando una ley que se promulgó en mayo de este año, que la tramitó la administración anterior, que se demoró 2 años, y que en la medida que nosotros podamos implementar esas normas, vamos a darle a los SLEP mejores herramientas para poder cumplir mejor su rol. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo ahí es sigamos con la instalación, pero démonos el tiempo necesario para aplicar las nuevas normas que se han aprobado y de esa forma entregar mejores herramientas para asegurar que estos SLEP puedan hacer mejor su tarea, así como también en la transición permitir o dar mayor flexibilidad para que aquellos municipios que hoy día tienen buen desempeño puedan quedarse con sus colegios más tiempo hasta garantizar que el SLEP al cual les va a tocar traspasar sus colegios esté funcionando a la altura de lo que él lo está haciendo hoy día. ¿Tú tienes la convicción que el SLEP es la mejor alternativa a lo que había antes? Y pienso que las declaraciones, no sé si las viste del alcalde de Ñuñoa, que derechamente dice
porque ¿para qué pasar los colegios que están funcionando bien al SLEP si están funcionando extremadamente bien en cada una de las comunas? No sé si leíste esas declaraciones. ¿Tú tienes esa convicción de que el SLEP es la mejor alternativa? Mira, los SLEP tienen la dificultad de que son servicios públicos, con todas las dificultades que implica la gestión de un servicio público para sostener la educación, ¿ya? Eso es complejo, hay desafíos que hay que ir mejorando y por eso digo que esta ley es una nueva herramienta y nosotros exploraremos más adelante no es una contrarreforma qué podemos ir encubierta. haciendo. No, porque si quisiéramos hacer la contrarreforma estaríamos eliminando los SLEP. Y de hecho, no solo no lo estamos haciendo, sino que estamos convencidos de que tenemos que aplicar y elaborar los reglamentos para aplicar la ley que se acaba de aprobar para fortalecer esa institucionalidad, ¿ya? Entonces, yo no tendría problema en reconocer si nosotros quisiésemos hacer una contrarreforma, pero creo que eso implica volver atrás, cosa que nosotros no estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo avanzar, pero avanzar con prudencia y con pragmatismo, entendiendo que al final acá, SLEP, municipio, no importa. Acá hay niños que están en esas escuelas y liceos públicos que han confiado su educación a la educación de provisión estatal y por lo tanto nuestra responsabilidad y nuestro deber es garantizarles que aquel organismo que esté a cargo de esas escuelas tiene que ser el que esté mejor preparado en cada momento del tiempo. Y el tema, la segunda afirmación, el tema el sistema de admisión escolar que crea esta vía de elección mutua, ¿eso no es un volver atrás? Mira, lo del sistema de admisión tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, el tema de la desconfianza. Cuando se tramita la ley que crea el sistema centralizado de admisión escolar que tenemos hoy día, se hace en un contexto de muchísima desconfianza que supuso que cualquier proceso de admisión implicaba prácticas discriminatorias, digamos, arbitrarias, y por lo tanto se eliminó cualquier espacio para la admisión descentralizada por parte de los establecimientos. O sea, que un director escolar no tenía ninguna voz en sus procesos de admisión, ¿ya? ¿Nosotros qué estamos proponiendo? No estamos proponiendo desmantelar el sistema actual, sino que estamos proponiendo que se incorporen nuevos criterios y nuevos espacios para que los establecimientos educativos y los directores tengan una voz en un proceso que obviamente es muy importante para la labor que ellos realizan, como es la admisión, que puedan reconocer el mérito, algo que hoy día tiene un espacio casi inexistente en el sistema de admisión, que puedan también conformar comunidades afines a su proyecto educativo. Volviendo atrás, en el entendido de que hoy día, para que una escuela haga su trabajo, necesita el compromiso de la familia, necesita que al estudiante ojalá le digan lo mismo en la casa que en la escuela. Y por lo tanto nosotros estamos proponiendo que hoy día un sistema en el cual, para ponértelo en cifra, de aquellos establecimientos que tienen más postulantes que vacantes, que no son la mayoría, pero que son un número significativo, el 80% de los postulantes a esos establecimientos no cumplen con ninguno de los criterios de prioridad que tiene la ley actual, el sistema actual, y por lo tanto se terminan asignando en virtud del azar, ¿ya? Ya. ¿Qué proponemos nosotros? Anteponer otros requisitos, otros criterios de prioridad al azar. El reconocimiento del mérito, la afinidad con un determinado proyecto educativo, si tiene una especialidad para las modalidades de educación técnico profesional. En zonas rurales quizás tendrán alguna vocación. Es un cambio importante, no es un cambio menor. Pero no estamos no importa, desmantelando el sistema que existe, legítimo. estamos avanzando, ¿no? Por eso te digo, en el fondo la diferencia es que en lugar de estar atrás, queremos avanzar en el sistema que existe, incorporando elementos que quedaron fuera y que nos parece que son importantes. Estamos conversando en el patio de la escuela con María Paz Arzola, ministra de Educación. Son las 7:30. Antes de irnos a pausa, te quiero recordar, hay que ley, ministra, que hoy día es una fecha histórica para la educación pública. Hoy, un día 10 de agosto de 1813, se iniciaba formalmente la historia del Instituto Nacional, un liceo emblemático. Solo decir los nombres de los fundadores: José Miguel Carrera, Juan Egaña, Fray Camilo Enríquez, Manuel de Salas, etc. Los presidentes de la República de Chile que han pasado por ese instituto, desde Manuel Bulnes, Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Pedro, es una lista impresionante de Ramón Barros Luco, Jorge Alessandri Rodríguez, Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, Patricio Elwin, Ricardo Lagos. Todos ellos fueron alumnos del Instituto Nacional. Premios nacionales de arquitectura, de arte, tienen en abundancia, para qué decir, de literatura, desde Mariano Latorre, me detengo en ello porque me encanta la literatura, Miguel Arteche, José Miguel Vara, Antonio Escármeta, de música, de periodismo, en fin. Fue fundado oficialmente el 27 de julio de 1813, pero abrió sus puertas el 10 de agosto de este año. Una palabra sobre el Instituto Nacional y sobre estos
estos liceos emblemáticos de la historia de la educación pública chilena, ministra? Bueno, sin duda, y con todo lo que tú señalas, que cumplen un rol fundamental para el país, para la República, digamos, y también refrenda el valor que tiene el reconocimiento del mérito, del esfuerzo, de las altas expectativas en la educación. Necesitamos restablecer y reconocer, volver a reconocer esos principios, esos valores, que en el último tiempo lamentablemente se han ido viendo socavados proyectos educativos de esa naturaleza, y justamente nuestro proyecto de ley que modifica el sistema de admisión, queremos que el mérito aparezca como un eje central de la admisión. Reconocer el mérito, reconocer el estudio, reconocer el esfuerzo, lo que hace es darle la señal de que esos son elementos importantes, valiosos, y no queremos ver que lo que pasa hoy día con el sistema vigente, que es que un postulante que tiene buen desempeño académico queda con menor frecuencia en el establecimiento de su preferencia. Necesitamos reconocerlos, necesitamos premiarlos, necesitamos incentivarlos, motivarlos. ¿Qué hacer con la violencia en estos liceos? ¿Qué hace el ministerio? Porque aquí hay una zona ahí complicada, y es que esto depende de la municipalidad, se tiran la pelota unos con otros. En el gobierno anterior lo vimos esto, el ministro decía, no podemos, sí podemos. ¿Qué, se puede hacer algo? ¿Puede hacer algo el ministerio? Yo creo que acá es importante distinguir lo que es el apoyo pedagógico y lo que es obviamente el control de la seguridad. En materia de seguridad se están obviamente llevando a cabo las investigaciones que corresponden por estos hechos, que obviamente eso es algo que nos excede, pero sí desde educación uno debe colaborar con eso y debe también velar por la continuidad de las clases, por el respeto a esa mayoría de estudiantes de un liceo como este que quiere estudiar, porque así es la mayoría. Parte del equipo de la Dirección de Educación Pública y el Ministerio estuvieron reunidos con el Consejo Escolar hace unas semanas, y la verdad es que es una mayoría la que está por la excelencia, por el estudio, por volver a reconocer al Instituto Nacional como un emblema del país. Entonces es importante, digamos, aislar a los violentos y que no sean ellos los que terminen definiendo lo que es el instituto. ¿Tú te puedes comprometer con alguna señal de esperanza para la comunidad institucional y para todos los que amamos la educación pública y su historia, de que van a haber cambios importantes que se van a notar, se van a ver en los próximos años? Todos tenemos que trabajar por eso y no podemos renunciar a sacar adelante algo como el Instituto Nacional, el emblema que implica para el país, y estamos trabajando en eso y esperamos poder sacarlo adelante, o sea, es muy valioso. Vamos a ir a la pausa con una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Nueva Escuela. A propósito del aniversario, a todos los institutanos un saludo y un abrazo muy grande aquí desde el jardín, que todos sienten mucho orgullo de su escuela de origen. Cantan su himno con la mano en el corazón, etcétera. Esta canción de Silvio Rodríguez que dice: esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa, casa y escuela nuevas como cuna de nueva raza. Y luego regresamos, si seguimos caminando, por el patio de la escuela. Ya estamos de regreso con Cristian Barken, directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando por el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Son exactamente las 7:38. Saludo a todos los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, toda la región metropolitana, y también los radiovidentes sureños desde Temuco hasta el sur. ¿Cómo volver a poner en la preocupación y energía el aprendizaje en el centro de las políticas públicas sobre educación? Creo que esa es una pregunta, algo dijiste al comienzo. Estoy con la ministra de Educación, la tuteo porque ella me dio el permiso. Uno se siente raro, pero aquí ya la tuteamos. ¿Qué vamos a hacer? Mucha ingeniería administrativa hemos tenido, a veces de gestión institucional en educación, pero poco foco en la educación misma, en el aprendizaje mismo, en la sala de clases, que es ahí donde se juega todo. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Y cómo se hace para poner la energía y los recursos en aquello que es lo esencial de la educación, lo que sucede en la sala de clase entre un profesor y un alumno? Así es. Bueno, lo primero es el respaldo del que hablábamos. Volver a poner foco en cuál es la labor de la escuela y de los educadores, que es educar, que es que sus alumnos aprendan. Uh-huh. Y ahí, muy importante enfocarnos en los aprendizajes fundamentales,
Estamos poniendo mucho énfasis en lo que es el aprendizaje oportuno de la lectura, porque la lectura, las operaciones matemáticas básicas son la base de los demás conocimientos, de los demás aprendizajes, de las demás habilidades. Uno habla de pensamiento crítico, incluso del uso de la tecnología. Todo eso necesita que los niños aprendan a tiempo a leer comprensivamente. Y ahí tenemos problemas. Y ahí tenemos ¿Retrocesos tenemos graves, importantes o no? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, tenemos más que retroceso, estamos con un estancamiento. En la pandemia vimos que hubo un retroceso que se ha ido, digamos, en las cohortes siguientes, que se ha ido volviendo atrás, digamos, pero el resultado es que llevamos hartos años de estancamiento y que esos años coinciden además con esta tendencia que yo decía a perder el foco de lo que es la educación, el aprendizaje, el foco de la escuela, y también una etapa en que las prioridades en educación de alguna manera se han extraviado cuando hemos destinado como país el gasto público mucho más enfocado hacia la educación superior, en lugar de las etapas en las cuales, digamos, cualquier intervención o cualquier medida tiene un mayor retorno, que son los primeros años. Para ponerlo en número, en los últimos 10 años el gasto público en educación superior se ha duplicado, mientras que en los otros niveles ha crecido en apenas un tercio, en términos reales, ¿ya? Eso te da cuenta de... Eso es lo que yo, a eso me refiero cuando hablo de que han estado extraviadas. ¿Y ahí va a haber un cambio, va a haber un viraje? ¿Se va a notar eso en el presupuesto? ¿Qué va a pasar? Mira, lo primero es que venimos con una mochila, que no es llegar y cambiarla. El presupuesto que nosotros heredamos, digamos, tiene algunos déficits en algunas materias que tenemos que ver de cómo hacernos cargo. Pero ya hemos tomado medidas en contener el aumento del gasto en educación superior, mejorando el modo como se asignan las ayudas estudiantiles, controlando mejor que quienes se benefician, por ejemplo, de la gratuidad, sean quienes realmente cumplen con el requisito socioeconómico. Y también algo que ha estado muy, digamos, en el debate público, en los medios, que es volviendo a cobrar el crédito con aval del Estado. Justamente hoy día veía la cifra de que hasta hace una semana se ha logrado cobrar 109.000 millones de pesos. O sea, esas son cifras que te permiten, obviamente, reasignar recursos hacia otras prioridades. Y en paralelo, nosotros estamos trabajando en un plan para el reconocimiento oficial de los jardines infantiles. La Subsecretaría de Educación Parvularia está ahí llevando un trabajo de hormiga, que no es un trabajo nuevo. O sea, antes hablábamos de lo importante que son las políticas de Estado. Y acá se aprobó una ley recientemente, antes de que nosotros asumiéramos, que mandata a esa subsecretaría a hacer un catastro de cuáles son las brechas de por qué los jardines no están logrando el estándar de reconocimiento oficial del Estado. Se trabajó en ese catastro y ahora también se está diseñando el plan de cómo avanzar, en que todos los jardines del país puedan cumplir con esos requisitos mínimos para a partir de los cuales están en condiciones, digamos, de funcionar como corresponde. Ya que tomaste el tema de las universidades, el proyecto de financiamiento de la educación superior, el FES. ¿Qué pasa con el FES? Sí, ¿qué pasa con el FES? ¿Cuál es tu mirada y qué va a pasar con el FES? Yo fui muy crítica sí, tú fuiste del muy FES. Crítica, sí, yo lo sé. Fui muy crítica del FES porque en las condiciones, en el contexto actual, en el cual se ha destinado excesivos recursos a este nivel educativo, el FES tenía el problema de que no se sostenía, digamos... no garantizaba la sostenibilidad. No tenía una sostenibilidad fiscal y iba a requerir de un financiamiento adicional. Pero incluso tú afirmaste que podía afectar la autonomía de las universidades. Y además podía afectar la autonomía porque a diferencia del crédito con aval del Estado, el FES era un sistema que de alguna manera comprometía a las instituciones de educación superior a depender del monopolio del financiamiento estatal, por ponerlo en esos términos, lo que obviamente las afecta. Además generaba incentivos, digamos, negativos, como castigando la formación de capital humano a través de un impuesto. El FES, más que un crédito contingente al ingreso, tenía más características de un impuesto a los graduados, algo que no es conveniente desde el punto de vista del incentivo que produce. ¿Y cuál es la situación del FES hoy? ¿Y cuál es tu mirada y qué es lo que hay que hacer en lo que viene, digamos? Mira, lo primero es, la alternativa al FES es el actual crédito con aval del Estado, el CAE. Entonces, lo primero que hay que hacer es comenzar a cobrarlo, cosa que hemos hecho, para ver cuál es realmente como la alternativa, el contrafactual, digamos. Cuál es la situación financiera de ese mecanismo, para desde ahí proponer otro sistema o mejoras de ese sistema que
que en el fondo sea más conveniente para todos los que están involucrados, para el beneficiario, pero también para las instituciones de educación superior y para el Estado, ¿ya? Hoy día nos encontramos en una situación fiscal muy compleja, en que no tenemos holguras para poder, digamos, avanzar en iniciativas que requieran de un mayor gasto. Lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y trabajando con la Dirección de Presupuestos es en el análisis de nuevo de cómo va la cobranza del crédito conal del Estado y cuáles son los mecanismos alternativos en los que se podría avanzar y que tienen más que ver con un crédito contingente al ingreso que con un impuesto a los graduados como era el FES, ¿ya? En general, yo creo que hay algo positivo que surgió de esa discusión de ese proyecto y que es el consenso en torno, de parte en general de todos quienes, o la mayoría de quienes participaron de esa discusión, de que el país debiera transitar hacia un crédito contingente al ingreso más que hacia un modelo como el FES. ¿Y hay consenso sobre eso? ¿Hay consenso con otros sectores políticos que no están del gobierno? En general, sí. O sea, cuando se estaba tramitando esta iniciativa, el entonces gobierno manifestó su disposición a avanzar hacia allá. Es importante diseñar bien ese sistema. Nosotros estamos trabajando en ese diseño, entendiendo también que el cambio del sistema actual hacia un nuevo sistema de financiamiento va a requerir de un desembolso de recursos públicos, va a requerir una inversión inicial. Y por lo tanto hay que evaluar muy bien cómo se implementaría una iniciativa como esa, que bueno, que además necesitaría obviamente pasar por el Congreso. Pero como nosotros lo hemos dicho, y yo lo he dicho en múltiples oportunidades, nuestro objetivo es que cada peso adicional del que podamos disponer no vaya a la educación superior, sino que vaya a esos niveles educativos que se han quedado rezagados en términos del énfasis del gasto público y en los cuales debiéramos invertir si es que queremos justamente reducir las brechas que se manifiestan más adelante en la vida. Chile, el Estado de Chile, no sé, despertó la expectativa de que la educación universitaria iba a generar una movilidad social. Hay una expectativa alta, ¿no es cierto?, de personas que accedían por primera vez a la universidad. Hoy día supimos una cifra de que la desocupación, el 8,3%, tiene que ver con universitarios con título universitario. Y ahí se va acumulando un rencor, una rabia, una frustración, ¿no?, muy legítima por lo demás. Y eso ya sabemos que eso es combustión para escenarios de convulsión social o de movilizaciones. Gente con título en la mano, Pablo Ortúzar ha escrito sobre eso, estaba aquí en este programa conversando sobre aquello, pero sin trabajo. ¿Cómo enfrentamos como sociedad eso, como ministerio? ¿Cuál es tu mirada, ministra? A ver, lo primero es que en promedio la educación superior en Chile sigue siendo muy rentable. O sea, en general, el problema de que haya carreras no rentables, digamos, es en las colas. O sea, en general, en promedio, Chile, no sé, comparado con los países de la OECD, tiene un alto retorno a la educación superior, lo que significa que las remuneraciones crecen mucho por pasar por este nivel educativo. Pero claro, es importante ahí que la información disponible para quien está eligiendo una carrera sea súper clara en esos términos. Porque obviamente que hay una expectativa asociada a la decisión de escoger una u otra carrera en la educación superior y esa expectativa tiene que ser realista en relación a la información disponible. Y que también el financiamiento asociado por parte del Estado a través de, por ejemplo, los beneficios estudiantiles reconozca, ¿no es cierto?, que existe un retorno privado de estudiar en la educación superior y que por lo tanto el estudiante se ve beneficiado de aquello. Nosotros tenemos un sistema que entrega información sobre la rentabilidad de las carreras para el postulante y es importante que eso lo pongamos más a la vista del que está tomando esa decisión. Y otra cosa tiene que ver con el mercado laboral, que en situaciones en las cuales el desempleo está alto, a quienes afecta es transversal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en momentos en que la economía anda mal, eso va a afectar a todos, incluido a quienes tienen un título profesional. ¿No te preocupa, no te desvela el hecho de que, a ver, siempre se ha dicho que cuando asume un gobierno de derecha va a ir algo bien? El primer año es tranquilo, pero el segundo año empiezan a agitarse las aguas, las movilizaciones. De hecho, si uno analiza la historia de los últimos gobiernos, incluida Bachelet, el movimiento de los pingüinos, después le tocó a Piñera, 2 veces a Piñera después le tocó un estallido, etc. Es decir, este es un ministerio que está expuesto a movilizaciones y que está
que va a tener que en algún momento negociar políticamente. Se ha dicho que para eso se requiere tonelaje político, para tener el cargo de ministro de Educación, para poder enfrentar situaciones difíciles, donde hay que negociar, conocer bien con quién se negocia, etcétera. ¿Cómo te sientes tú para desafíos que pueden ocurrir en el futuro? Porque uno tiene que anticiparse muchas veces, y la historia nos ha enseñado que hay que anticiparse a aquello, prepararse, porque si no las cosas te estallan en la cara, como le ha ocurrido a todos los gobiernos en las últimas décadas. A ver, yo lo primero es que creo que es incompatible con asumir un desafío como este el tener miedo. Y por lo tanto yo no tengo ningún temor de ese tipo de amenaza. Creo que es un privilegio que el presidente me haya convocado a encabezar una cartera como esta que tiene tantas responsabilidades. Y por lo tanto yo estoy acá convencida del trabajo que estoy haciendo, de responder de la mejor forma a ese llamado. Y también creo que uno tiene que tener confianza en el trabajo que se está haciendo. Y la verdad es que he podido ver una buena acogida en el Congreso. Con los proyectos de ley que estamos tramitando hoy día, he visto un apoyo que va más allá del oficialismo. En el reciente proyecto de ley, por ejemplo, el sistema que modifica el sistema de admisión, tuvimos una votación muy amplia, con muchas bancadas de la oposición que nos apoyaron. ¿Que cambiaron su diagnóstico? ¿De la misma izquierda cambió su diagnóstico que tenía antes sobre este tema? La verdad es que en las palabras de muchos de ellos, tanto en los pasillos como en la propia votación en la sala, muchos de ellos reconocen que ellos votaron en su momento por un sistema de admisión, que tuvieron una expectativa, pero que la verdad es que el funcionamiento de este ha dejado en evidencia que hay cosas que mejorar. Y por lo tanto yo reconozco en ellos ese cambio o quizás esa buena disposición a acoger la propuesta que nosotros estamos haciendo para poder subsanar parte de esos problemas. Este proyecto de ley sigue en trámite, obviamente, no está zanjado, pero yo creo que al final esa buena acogida que estamos teniendo en el Congreso es una señal de que estamos nosotros apuntando en la dirección correcta, que es trabajar por la educación, por el cumplimiento de los objetivos y sin miedo, porque si es que uno tiene miedo, al final el miedo te paraliza. Ministra, acaba de presentarse un plan de seguridad que se va a presentar con reformas constitucionales, que ha generado un debate, el gobierno está poniendo esa agenda, y algunos han dicho que la debilidad de ese plan de seguridad es la dimensión educativa. ¿Qué piensas tú, de esta dimensión educativa en el tema de la seguridad? A la base de la seguridad, yo he conversado mucho esto con el ministro de Seguridad. La base finalmente de la seguridad son personas educadas en el sentido de tener los aprendizajes necesarios para poder convivir en sociedad y también de tener la formación, digamos, que te permita hacer un buen uso de tus aprendizajes, de las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, implícitamente la educación está presente en esta agenda de seguridad, así como también en la dirección contraria. Hoy día necesitamos más seguridad en las escuelas y cualquier medida que permita que las calles estén más seguras, que los barrios estén más seguros, que las drogas estén más lejos de los jóvenes y de los niños. Entonces, eso también va en beneficio de una mejor educación. Pero además, el hecho de que se ha dicho que hay muchos niños que están fuera del sistema, yo no sé cuáles son las cifras hoy día, las cifras reales, y que ahí está la preocupación porque ellos pueden ser cooptados por el narcotráfico, lo son cooptados de hecho, y eso es la experiencia internacional que así lo muestra. ¿Cómo ve eso? Mira, en general la cobertura educativa ha tenido que iba al alza, se ha ido estancando. O sea, el problema, especialmente en el periodo de pandemia, efectivamente el tema de la deserción es un problema que volvió, que pensábamos que estábamos superando y que volvió. Así como también el ausentismo, o sea, la inasistencia. Cuando tú tienes estudiantes con inasistencia crónica que faltan a gran parte de las clases en el año, obviamente que están bajo ese riesgo. Y por eso que es tan importante entender que las escuelas necesitan una red de apoyo, una red social que favorezca que la escuela se pueda dedicar a la que es su labor, que es la educación. Y por eso estas iniciativas que favorecen o que buscan una mayor seguridad en los barrios son también un aliado para que las escuelas y los educadores puedan hacer su trabajo. Por eso yo digo que
en el fondo cualquier medida que mejore la seguridad en los barrios, en las calles, es también funcional a lo que hacen las escuelas, a la labor que tienen las escuelas. Varios temas me han quedado en el tintero. Habíamos hablado de 3 cambios o iniciativas importantes ingresadas en el Senado, etcétera. Algunas las comentaba Brunner, pero hay una que me llama la atención, que es la flexibilización de las condiciones para crear colegios particulares subvencionados. Si uno analiza hoy día el tema del envejecimiento de la población, el tema demográfico, que la población en edad escolar empieza a disminuir, ¿qué sentido tiene de abrir más espacio para irnos a escuela en vez de mejorar lo que ya está, lo que existe? ¿Por qué esta medida? Sí, el título de ese proyecto de ley, que es una moción parlamentaria que nosotros hemos empujado, le metimos indicaciones y queremos obviamente que salga como ley, es para facilitar la apertura de nuevas escuelas. Lo que contiene esta iniciativa es facilidad también para crear nuevos cupos de calidad. Nosotros incorporamos unas indicaciones que lo que buscan es que sostenedores existentes de buena calidad puedan tomar escuelas de bajo desempeño a través de un convenio de administración y que luego de eso pueda transferirse la calidad de sostenedor de tal manera de que la transición, digamos, demográfica se vaya dando hacia escuelas de mayor calidad y no hacia escuelas de menor calidad. También pasa que hoy día las escuelas públicas pueden fusionarse, ¿ya? Pero las particulares subvencionadas para poder fusionarse tienen que pertenecer a un mismo sostenedor. Entonces este proyecto permite la transferencia de la calidad de sostenedor para de esa forma también facilitar la fusión. Pero también es importante, es cierto, hay una estimación de una caída demográfica, pero en los últimos años la oferta educativa está estancada, es decir, se dejaron de crear cupos de calidad en un contexto que todavía tenemos comunas y sectores del país en los cuales la oferta educativa, por ejemplo, las escuelas son todas de bajo desempeño. Y en esas comunas, la ley actual establece que no se pueden crear nuevos colegios subvencionados. Entonces tú tienes a estudiantes, a familias que están de alguna manera condenados a estar en escuelas de bajo desempeño sin que alguien venga a desafiarlas a ofrecer opciones de mejor calidad. Ese proyecto de ley lo que hace entonces es facilitar, eliminar las barreras o reducir las barreras para que pueda surgir una oferta educativa de tal manera de que revirtamos esa cifra de que hoy día tenemos más de 1 millón de estudiantes en comunas en las cuales no se pueden crear nuevos colegios, aun cuando los colegios existentes son de bajo desempeño. Ministra, bueno, quedaron tantos temas en el tintero. ¿Qué es lo que más te desvela como ministra? Uno tiene desvelo. Yo estaría desvelado si fuera ministro, no podría dormir todas las noches, tengo el sueño liviano. Además, llevar ese peso, esa responsabilidad es enorme y una tremenda responsabilidad. Imagino que hay ciertas cosas que te desvelan más. ¿Qué te desvela más en el tema de educación? Mira, Que pensar que a lo mejor no va a poder cumplirlo, no va a poder hacerlo, pero que es necesario hacerlo. ¿Cuál? Mira, la primera dama me dio un consejo muy valioso para no desvelarme. Uh-huh. Ella me dijo, antes de asumir, me dijo, si uno piensa en la gran responsabilidad que tiene, en el peso que tiene sobre los hombros, es muy fácil caerse de espalda, me dijo. Entonces, lo más sano y útil para poder hacer bien tu trabajo es no pensar en ese gran peso, sino que pensar que uno al final es una pieza más de un puzzle. Sí, uno tiene una gran responsabilidad, pero afortunadamente uno trabaja con un gran equipo. El Ministerio de Educación es un ministerio muy grande y lo importante es que cada una de esas partes cumpla con responsabilidad y con dedicación con su tarea. Entonces, ese consejo me sirve mucho para no desvelarme. Soy una pieza más de un gran puzzle, tengo una gran responsabilidad, pero también tengo mucho entusiasmo para llevarlo adelante. Y si te pudiera decir cuál es el tema que me gustaría que cumpliéramos como gobierno, y está asociado justamente al logro de la lectura, lo que te decía al principio. O sea, que un niño aprenda a leer oportunamente le cambia la vida. Esos son logros que no hay que subestimar, que quizás dábamos por descontados como país, pero que no hay que dar por descontado. Y tenemos que, desde el ministerio, pero también desde la familia, desde la sociedad, poner énfasis. Colocar la lectura en el centro. Colocar la lectura en el centro. La lectura, la Los literatura, el placer de la lectura, porque tienen que entrar por placer, esto no por obligación, Así ¿no es, es cierto? así es, desde chiquitito. Leer el libro a los niños, meter los libros, invertir en el libro, etcétera. Bibliotecas bien gestionadas, etcétera, vivas. ¿Qué ha cambiado en tu mirada y percepción de la educación y del Ministerio de Educación desde haberlo visto desde afuera y ahora conocerlo y dirigirlo desde adentro? Algo tiene que haber cambiado, que algo nuevo te hizo aparecer la realidad. Mira, en general,
a menudo lo más visible desde afuera es la labor legislativa, son los proyectos de ley que están en el Congreso. Pero el Ministerio de Educación, la mayor parte de quienes están ahí, trabajan en el apoyo, en la orientación, entregando soportes a los establecimientos educativos, y no me refiero solo al financiamiento, a los beneficios estudiantiles, sino que también orientaciones, directrices, lo que hablaba del foco, hacia dónde apuntar. Y creo que esa es una labor muy valiosa, que la verdad es que me siento muy orgullosa de poder estar encabezando este ministerio y haciendo que las escuelas no vean al ministerio como un obstáculo, como a menudo lo ven, sino que lo vean como un aliado, como un apoyo, porque estoy segura de que todos quienes trabajan en el Ministerio de Educación tienen ese objetivo de ser un apoyo para las escuelas y para los profesores. María Paz, yo te agradezco muchísimo, ministra. Muchas gracias, María Paz Arzola, ministra de Educación, por este tiempo que nos has regalado en esta conversación pausada que hemos tenido aquí en el patio de la escuela. Hemos conocido bastante bien el pensamiento, la reflexión en que está la ministra, en que está el Ministerio de Educación. Fue un gusto haber conversado contigo y mucho éxito, obviamente, en la maravillosa tarea que tienes el deber de dirigir. Muchas gracias a ti, un gusto también conversar contigo. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando abramos la verja de este jardín. No olvidemos que nos acompaña el Grupo Educar. Recuerden que gracias al Grupo Educar podemos conversar de educación, es un grupo que está preocupado de apoyar la educación técnica y profesional en Chile. Grupoeducar.cl, busquen en la página información de la tarea notable que hace el Grupo Educar. Son exactamente las 8, las 10 dije, las 8:01 de la tarde. Nos pasamos un minutito, no es tanto, perdónennos, y nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde con este jardinero y todos los jardineros de este Jardín al Fin del Mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.